Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Oliverio Orozco, transmitiendo desde mis ciudades y quisiera hacer esta cápsula sobre el mismo tema del anterior, que es la ley 3 de 3 y un poco qué hay alrededor de ella, porque la reacción que tuvimos a la cápsula anterior fue muy positiva. Hubo alrededor de unas 100 personas que nos estuvieron escuchando y contestando, y se los agradecemos mucho a todos y cada uno de ellos. Un saludo especial a Melissa, que nos mandó un comentario interesante. La ley 3 de 3. La ley 3 de 3 se llama 3 de 3 porque incluye la declaración de patrimonial, que es cuántas propiedades y cuáles propiedades tienen los funcionarios públicos que se supeditan a ella. Se llama 3 de 3 también porque se pretende declarar o hacer conocer, hacer del conocimiento público, no solamente los bienes, sino los intereses, es decir, cuáles pueden ser tus maneras de beneficiarte o las formas en las que podrías enriquecerte si hicieras un acuerdo o un negocio desde tu posición como funcionario público con alguna empresa, compañía o entidad o persona, en fin. Y el tercer rubro, además de la declaración patrimonial, la declaración de intereses, es tu relación con el fisco. Es muy interesante porque la relación con el fisco incluye detalles muy particulares de la vida de cada quien. Por ejemplo, el día de hoy me tocó ir al dentista, y si yo facturara mi ida al dentista, entonces eso aparecería necesariamente en mi relación fiscal. Ahora, la gran pregunta es si el hecho de hacer pública mi situación fiscal, mis conexiones para saber, o mis relaciones para ver cuáles son mis intereses económicos, por supuesto, y políticos, y los bienes que yo tengo, son una prueba o una manifestación de mi transparencia, de mi probidad, de mi honestidad. Insisto, yo creo que no. Yo creo que no, porque pues las relaciones que tenga uno pueden o no beneficiar la vida de cada quien, y puede vivirse haciendo un trabajo que genere un ingreso determinado, el que ustedes prefieran, sin necesidad de que yo me aproveche de un cargo público o de una cierta posición. A mí la verdad me parece un poco interesante, un poco ilógico, me parece poco legítimo que exijamos de los servidores públicos en general una forma de comportamiento que no sostenemos nosotros mismos. Sería interesante conocer, es un poco lo que les decían los senadores a los empresarios, ¿no? en el Congreso. Pues ustedes publiquen su 3 de 3 para ver cómo están en la cuestión de los impuestos, ¿no? A ver qué tantos impuestos están deduciendo, qué rubros los están deduciendo, a ver si el carro que trae su hijo nuevo y que costó $1,000,000 no es en realidad propiedad de la empresa, y no dedujeron ahí por lo menos los 170, 180 mil pesos que se puede deducir de un automóvil, ¿no? Entonces es interesante. Pareciera que los mecanismos para transparentar, para garantizar la rendición de cuentas, para eliminar la corrupción, tienen que ver con que se aplique la ley en el jardín de mi vecino, ¿no? Porque al final, saber cuántos taxis tiene el presidente del Partido de Revolución Institucional, pues no garantiza que no va a incurrir en actos de corrupción, ni tampoco significa que ha incurrido en actos de corrupción para tener estos taxis, ¿no? Hace falta una investigación real y verdadera de cada caso específico para poder llevar a cabo, para poder conocer la verdad detrás de las circunstancias. Y bueno, esta ley, pensada por el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, está orientada hacia el ataque a por lo menos 10 ideas sobre la corrupción, 10 tipos de corrupción que están englobados más o menos en la cuestión de que un servidor público no trafique con sus influencias, es decir, que no utilice su puesto para poder determinar o llevar a cabo un plan personal o de gobierno que le beneficie directamente. Es decir, de nuevo, es el velo de la ignorancia del que habla John Rawls. Es ¿cómo hacemos para traer la justicia al mundo? Bueno, pues que la gente que tome decisiones no sepa cuál va a ser el resultado sobre su propia vida de esa decisión que está tomando. Eso garantiza que haya una imparcialidad. Es una ley que va también contra el nepotismo, que es, por ejemplo, que la familia del jefe de gobierno no
forme parte de la administración pública de la Ciudad de México. Es una ley que va también en contra de el abuso de la autoridad, el sobre ejercicio del poder público, y es una ley que está pensada para garantizar que los servidores públicos actúen dentro de un marco normativo y en toda justicia, en toda imparcialidad. No es un mal primer paso, ciertamente, pero de nuevo no es el problema de fondo. De nuevo el problema parece estar en otro lugar. Unos de los comentarios que nos enviaron en razón de la cápsula anterior giraban en torno a que pensar que el cambio está en uno es poca cosa. Pensar que levantarse temprano y trabajar arduamente no es la respuesta. Y sin embargo, yo lanzo el reto porque está, por ejemplo, ahora de moda criticar al presidente de la República por haber plagiado en su tesis. Ya salió Krause a decir, sí, hay plagio, hay una copia literal de 10 renglones de un autor. Y qué terrible, la verdad, qué terrible que una universidad de la que muchos estamos o están orgullosos, pues haya dejado pasar un plagio de ese tamaño. No del presidente, de quien sea, porque quien debe rendir cuentas es el jurado calificador que dijo que esa tesis era válida, el departamento de derecho que certificó que esta persona o cualquier otra desde ese día hasta el día de hoy ha seguido certificando tesis que tienen la probabilidad, ya está demostrado, de ser fraudulentas, cierto, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la relevancia del plagio en la actualidad, del plagio que ocurrió hace varias décadas en el gobierno de la Administración Pública Federal actual? No lo sé, habría que hacer un análisis verdaderamente puntual de cada una de esas circunstancias. Y de nuevo, regresando a la ley 3 de 3, ¿es suficiente saber cuántas casas tenemos? Andrés Manuel López Obrador dijo que ganaba 50,000 pesos al mes. Habría que ver si 50,000 pesos al mes, habría que ver de dónde salen y habría que ver si esos 50,000 pesos al mes alcanzan para dar vueltas por el país haciendo mítines políticos. Decía, hay que ver si esos 50,000 pesos al mes que declara Andrés Manuel López Obrador sirven para que año con año él haga campaña a lo largo y ancho del país sin detenerse. Habría que ver si en efecto no posee ninguna propiedad. Ahora, es muy fácil no poseer una propiedad. Puedo poner mi casa en nombre de mi mamá y entonces ya no tengo propiedades. Y cumplir con la ley 3 de 3. Y de nuevo, ¿eso soluciona los actos de corrupción? Ay, pues yo creo que no. Y puedo decir, en el caso de Hildebrando y el expresidente Felipe Calderón, bueno, podía saberse, es mi primo quien está concursando. Pues sí, y uno pensaría, bueno, ciertamente qué mal que mi primo concurse, pero al mismo tiempo, pues el mecanismo regulador debe ir en función del proceso de licitación. No, considero yo, no necesariamente en favor o en contra de la relación que se sostenga entre el funcionario público y la iniciativa privada, porque sería pecar de mucha inocencia pensar que el poder y el dinero no están relacionados. Es terrible, seguro. Es desagradable, seguro. Quisiéramos un México distinto, seguro. Quisiéramos un ambiente político distinto, sí. Por eso participamos. Por eso mis ciudades. Porque si no hacemos nada, pues no pasa nada. ¿Es necesario que tomemos las riendas de la participación? Sí, definitivamente. Pero ¿cómo hacemos para poder incidir verdaderamente? Pues transparentando. Los mecanismos de transparencia como la ley 3 de 3 sí son un primer paso, son un buen primer paso, pero definitivamente no son el trasfondo de las cosas, no son la solución final. La solución final tiene que ser una revolución cultural en la conciencia de nosotros. Y sí, el primer paso está en la casa. Sí, el primer paso es decirle a mi hijo, cuando crezcas, no pagues una mordida. Cuando crezcas, ponte el cinturón. Cuando crezcas, ve a trabajar y llega a tiempo. Sí, definitivamente. Definitivamente. Porque no podemos esperar que los grandes cambios y las grandes responsabilidades surjan espontáneamente de la nada. Surgen de la tradición, surgen de la costumbre, surgen del compromiso diario. Y es así que podemos hacer una diferencia. Y bueno, yo los dejo con esta reflexión y esperamos sus comentarios. Que tengan un gran día. Mi ciudad es nuestra.